agenda tenemos seguro. Si vos te querés tirar unos minutos más, yo no tengo problema, pero la agenda la ponés vos ahí porque... Bueno, vamos viendo si, Dale. cómo se desarrollan los temas. De acuerdo. Bueno, tenemos a Candela que está escuchando de acá, y tenemos por lo menos hace un rato había alguien viendo el streaming ya, o por lo menos ahí expectante. Y en algunos minutos, supongo yo, se sumará la CIT. Bueno, vamos a arrancar entonces formalmente para respetar el horario. Yo voy a poner mi relojito acá. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas los que nos están viendo en vivo, o que nos vayan a ver después en el canal de YouTube. Este es el ciclo de entrevistas de la Cátedra de Método de Investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es un ciclo que hemos iniciado para dar a conocer, presentar a todo el personal de la cátedra. Hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Luis Furlan. Con Luis nos conocemos hace mucho tiempo y Luis fue la primera persona en responder a esta propuesta. Y nada, te voy a presentar brevemente y vos ampliás lo que quieras, Luis, y después empezamos directamente con las preguntas y el ida y vuelta. Luis es docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está radicado con su equipo de trabajo, que lo va a presentar brevemente cuando empecemos con las preguntas, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que es un instituto de droga dependencia, depende de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET. Y Luis, como comentábamos recién antes de empezar la actividad, ya se los presento, tiene muchas facetas que son muy interesantes para cualquiera que esté desarrollando o cursando la carrera de psicología y quiera proyectarse profesionalmente en cualquiera de las dos caras que ofrece la psicología, ¿sí? Una cara como ciencia y una cara como profesión. Luis es un investigador activo, que viene trabajando además en un campo que tiene muchas aplicaciones y mucho interés particularmente para la comunidad universitaria, pero también es un psicólogo clínico con una gran trayectoria y en un área que no, o al menos en una orientación, que quizás no es la hegemónica dentro de la facultad o dentro de Argentina, pero que tiene una gran tradición dentro de Córdoba en particular, ¿sí? Y además Luis tiene otra faceta que lo hace muy interesante y que ayuda muchísimo en esta primera reunión, que es alguien que ha logrado articular el traspaso de lo que va conociendo o descubriendo en sus investigaciones al ámbito de la aplicación a partir de una de las tres patas que tiene nuestra universidad, que es la extensión, nada más y nada menos, que es un gran pilar de la vida universitaria y de la historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, nada, si me falta algo más, seguramente Luis lo procesará ahora. Luis, gracias por sumarte a este espacio y por romper el hielo, como te decía hace un rato. Y mi primera pregunta para vos es, bueno, ¿siempre estuviste trabajando en la línea de investigación que actualmente estás desarrollando, que obviamente lo vas a poder comentar ahora, o fuiste cambiando en tu paso desde un estudiante que ibas dando sus primeros pasos con investigación, sus primeros ejercicios con investigación, hasta llegar a hoy que ya sos un investigador consolidado dentro de nuestra comunidad? Bueno, primero yo acepté la invitación con mucho entusiasmo porque me pareció una iniciativa muy valiosa. Generalmente nuestros estudiantes tienen una imagen muy limitada acerca de lo que es la actividad que llevamos adelante y esta es una oportunidad de poder compartirles algunos aspectos más de lo que hacen a mi labor como docente en la universidad y también en el ejercicio de la profesión. Respondiendo a esta primera pregunta, bueno, yo me recibí en el año 95 y en aquel entonces empecé a incursionar en distintos campos de investigación. No he tenido una trayectoria lineal, no es que estoy trabajando en el mismo tema desde que comencé, sino que fui haciendo experiencias generalmente vinculadas al campo de la psicología en la educación, la evaluación psicológica y los procesos involucrados en que las trayectorias educativas sean más o menos provechosas, ¿sí? Últimamente tiene que ver con que sean también más o menos saludables. Entonces, estuve haciendo estudios de tipo instrumental, con pruebas para evaluar habilidades básicas para el ingreso a primer grado, en contextos urbanos marginales, pero también en escuelas rurales de las serranías de Córdoba. Tuve otra etapa en donde migré del estudio instrumental en psicometría hacia el contacto con las comunidades y experiencias de tipo etnográficas,
de manera de tratar de compenetrarme un poco con los aspectos socioculturales de las comunidades en las que yo había incursionado, siempre con la idea de que, conociendo un poco mejor la cultura a la que pertenecen quienes van a las escuelas, el equipo docente puede tener mayores elementos para pensar cómo organizar la enseñanza, de manera de aproximar las maneras de enseñar que propone la escuela a las maneras de aprender que los chicos asimilan naturalmente en el entorno de sus comunidades. Estuve trabajando durante algunos años en esto, intentando también combinar lo que era producción de conocimiento con algunas tareas de servicio, de capacitación de docentes en los centros escolares a donde hacíamos investigación, algunas actividades de talleres para padres sobre aspectos vinculados a la crianza de sus hijos, también prácticas disciplinarias, más emparentadas con lo que podríamos decir la disciplina positiva o los buenos tratos hacia la infancia. Y después de algunos años de estar haciendo experiencias en este campo, llegué a una situación en la cual ya unos cuantos años más adelante, tuve que tomar una decisión muy importante, que era si empezaba a hacer el doctorado o no, porque yo venía haciendo mi trayectoria de desarrollo como docente en la cátedra de metodología de la investigación, y si bien había hecho experiencias de investigación, no había definido un campo en el cual lograr suficiente nivel de profundidad y producción original como para dar un salto en mi carrera. Entonces, cuando empecé a debatirme la necesidad de delimitar un campo en el cual yo quisiera trabajar durante varios años más, y tal vez un poco cansado y frustrado de las experiencias de investigación previas, en las cuales el conocimiento que yo alcanzaba a producir tardaba mucho en poder impactar en algún aspecto de la realidad o directamente no tenía impacto, busqué una alternativa que me permitiera lograr dos desafíos. Primero, producir conocimiento e intervenir sobre la realidad en la que estaba indagando al mismo tiempo, es decir, tratar de superar esta disociación en primero producimos conocimiento y luego vemos cómo lo aplicamos, sino tratar de encontrar una manera de hacer investigación con un conocimiento que pudiera ser aplicado mientras se desarrollaba la investigación. Ese era uno de mis desafíos. Y el otro era poder integrar dos facetas de mi persona que estaban un tanto disociadas o poco integradas entre sí. La investigación sistemática, especialmente de tradición empírico-cuantitativa, con la actividad de intervención en psicoterapia, que había sido la otra línea en la cual yo también me fui formando y haciendo experiencia de trabajo profesional. Y ahí me encontré con una temática que reunía estos requerimientos, porque por un lado, yo tenía contacto con estudiantes a los cuales me constaba que se les había vuelto muy difícil ir a rendir exámenes finales, que experimentaban niveles intensos de malestar, procesos de desregulación a nivel emocional muy importantes que impactaban en su conducta de estudio, interrumpiendo los procesos de preparación y no pudiendo consumar los intentos de rendir, o que si llegaban y rendían, no lograban exhibir plenamente todo el conocimiento que poseían, porque la activación de sus emociones en esa situación les impedía recuperar conocimientos almacenados en su memoria de largo plazo, o poder organizar de una forma clara y fluida su discurso para comunicar a un evaluador lo que sabían. Encontré esa problemática desde el campo de mi actividad profesional y empecé a encontrar literatura muy abundante acerca del tema. Entonces dije, bueno, por acá puede llegar a ser. Es un tema sobre el cual podré intervenir. Es un fenómeno de alta prevalencia en nuestra población, o sea que hay mucha gente que necesitaría que alguien ofrezca respuestas para el problema, y a nivel local e incluso a nivel nacional y en muy pocos países de Latinoamérica había encontrado respuestas sistemáticas al problema, en términos de programas que se hubieran implementado y cuyo efecto se hubiera valorado de algún modo. Entonces dije, bueno, tengo posibilidad de hacer algo útil, medianamente original, que implique una acción que no solo mida cómo se presentan los fenómenos y analice cómo se relacionan, sino que también me permite operar interviniendo de una manera tal que a lo mejor, si la intervención es tan buena como yo creo,
contribuye a que algo de ese fenómeno luego cambie en un sentido positivo. Así que bueno, ahí comienza en el año 2005 la línea de investigación que actualmente yo desarrollo, que tiene que ver con los procesos de regulación emocional en situaciones evaluativas, y encaramos como tres aspectos de la problemática. Una está vinculada a cómo medir estos fenómenos. Es la pata de la investigación instrumental, de la adaptación o construcción de instrumentos de medición para poder tener datos acerca del comportamiento de estas variables, tanto en estudios de gran escala, de muestras numerosas, como también en el uso del caso, de la asistencia en caso individual como una herramienta para obtener datos sobre cómo se presenta este problema. No lo hemos hecho solo con la ansiedad ante los exámenes, que fue el término original con el que yo arranqué mi línea, sino con algunos constructos o variables relacionadas con la problemática que vemos. Por ejemplo, la autorregulación del proceso de aprendizaje, las estrategias para afrontar el coping, las situaciones estresantes, la procrastinación, que es un fenómeno relacionado, que es una dificultad para regular el propio comportamiento orientado al logro de metas. Entonces, una parte de nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo de instrumentos de evaluación. Otra tiene que ver con el estudio del fenómeno y cómo se presenta en distintos contextos y cómo se relaciona con otras variables. Son estudios más orientados a comprender la dinámica de factores que intervienen sobre este problema. Y el tercero, que es el que hacía referencia Juan en la presentación, que ha podido empalmar investigación y servicio o extensión, tiene que ver con el desarrollo de propuestas de intervención o programas psicoeducativos o terapéuticos breves de tipo grupal para estudiantes que experimentan elevada ansiedad en situaciones de evaluación. Mi tesis consistió justamente en diseñar ese programa, en implementarlo de manera repetida durante unos cuantos años y en recabar datos que permitieran estimar la contribución de este programa al cambio de las variables que eran objeto de la intervención. Disminuir la ansiedad, disminuir la procrastinación y, si es posible, también mejorar indicadores de desempeño académico en los estudiantes. Así comenzamos, esa fue la línea en los primeros años, que luego de mi doctorado se empalmó en proyectos CECIT y dejó de ser una tarea solitaria mía, porque ustedes saben que la tesis doctoral es un trabajo que se hace de forma individual, no siempre en soledad, porque tenemos colegas, directores, gente con la que podemos interactuar, pero es un trabajo que se hace de manera individual. La investigación en general no es una actividad individual, es una actividad colaborativa en equipos, y durante estos años se fue conformando un equipo de personas interesadas en la temática en la que yo venía trabajando. Por ese equipo han pasado una gran cantidad de colegas, algunos siguen estando, otros ya no, pero generalmente se han quedado 2, 3 o 4 años trabajando para formarse en la temática, adquirir experiencia en lo que es administrar la intervención. La intervención es de tipo grupal, entonces también tenemos que aprender aspectos propios de la coordinación de grupos. No es lo mismo un protocolo de tratamiento individual que uno en grupo, porque en el grupo ocurren un montón de fenómenos que tienen potencialmente efectos terapéuticos. Y está en la formación del coordinador saber administrar estos factores, promover que operen para que también quien participa del grupo pueda capitalizar la experiencia de sus pares y enriquecerse de esto que es lo grupal. Y hemos ido haciendo como variaciones dentro de la temática, ¿no? Primero trabajábamos con ansiedad frente a situaciones de exámenes en general, y luego nos focalizamos durante 2 años por lo menos en exámenes orales y generamos talleres de entrenamiento específico de habilidades sociales para rendir exámenes orales. Generamos instrumentos de evaluación específicos para conductas evitativas en exámenes orales y seguimos probando estos talleres con estudiantes de distintas carreras, siempre, como era todo prepandemia, de manera presencial y haciendo los encuentros en un espacio de la facultad que es el Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa. El nuevo proyecto, que es el que actualmente está en curso, que es un proyecto de 4 años, ya no de 2, intentó generar una variación que era
reconociendo la existencia de múltiples perfiles entre los estudiantes que se desregulan a nivel emocional cuando van a rendir, nosotros tomamos dos subtipos bastante característicos y pensamos programas distintos para cada subtipo. Y eso es lo que estamos probando ahora. Hay un subtipo que llamamos perfeccionista desadaptativo, que es un perfil de estudiantes altamente autoexigente, que estudia mucho, que tiene altos niveles de responsabilidad y que pese a estar muy preparados, experimentan serias dudas acerca de si están o no en el nivel que tienen que estar para ir a rendir. Entonces les cuesta mucho trabajo poder ir a rendir porque se autoevalúan de una manera muy crítica y muy severa. Entonces la discrepancia, que es la distancia entre el estándar al que aspiran y el nivel autopercibido que tienen, siempre es grande. Este es un grupo que requiere ciertas particularidades en la estrategia de abordaje. El otro, que llamamos self-handicapper, es un término en inglés, que quiere decir personas que se crean a sí mismas algún tipo de desventaja o que justifican de alguna manera lo que no pueden hacer en función de alguna condición que los pone en desventaja, son personas muy propensas a conductas de procrastinación. ¿Qué quiere decir esto? A incumplir los planes que hacen. Entonces la dificultad para ir a rendir tiene que ver con que llegan a cercanías de las fechas sin haber aprovechado el tiempo que tuvieron para estudiar. Estos requieren otro tipo de abordaje. Entonces, nosotros luego de revisar mucho la literatura, de ver programas de trabajo sobre procrastinación, sobre perfeccionismo, hicimos propuestas integradas para mejorar la regulación emocional en situaciones evaluativas para estudiantes con estos dos perfiles. Eso es lo que estábamos probando. En eso avanzamos durante el año 2018 y 2019, y en el 2020, ¿qué pasó? Sobrevino la pandemia. Entonces, ahí nos tuvimos que enfrentar a un nuevo desafío, que era, ¿podremos migrar a un entorno virtual para aplicar una terapia de grupo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dispositivos utilizamos? ¿Cómo vamos regulando los procesos de interacción de un grupo en un encuentro por Meet? Y bueno, hicimos todo un trabajo con el equipo de adaptar el protocolo, el dispositivo y empezar a hacer experiencias piloto, que es lo que estamos repitiendo ahora. Este es el segundo año en el cual nuestros grupos funcionan ya en entornos virtuales de encuentro. Entonces estamos aprendiendo un poco qué es esto de la terapia online, qué procesos se activan, qué diferencias hay en la percepción de utilidad que tiene la propuesta cuando es online y cuando es presencial. ¿Qué aspectos se rescatan como positivos en intervenciones online? Que en las interacciones presenciales no lo habíamos considerado, pero por ejemplo, el tiempo que lleva ir hasta la facu para ir a la reunión de grupo, ahora ya no es necesario, porque nos conectamos y empezamos la sesión. La posibilidad de registro, que eso es algo medio controversial, a nosotros es muy útil poder grabar una sesión de grupos. Pero para hacerlo necesitamos consentimiento. Si pidiéramos el consentimiento y nos lo dieran, podríamos grabar las sesiones como Juan está grabando esta entrevista en este momento. Eso es sumamente rico a los fines de investigación, porque tener registro del material de un encuentro, del comportamiento de las personas, nos da insumos para entender qué pasa durante la intervención, muy distintos a los que obtenemos cuando administramos inventarios de autoinforme en el pretest y en el posttest. ¿Sí? Nosotros, para medir el impacto de la intervención, comparamos un estado previo con uno posterior, con instrumentos de autoinforme, y también tomamos entrevistas en las cuales, de forma retrospectiva, la persona va recordando cómo estaba cuando empezó, cómo se sintió las próximas oportunidades en las que fue a rendir, y qué elementos del proceso recupera como más valiosos, ¿no? Ahora, no es lo mismo reconstruir a partir del recuerdo lo que pasó que poder ver lo que está pasando. Eso todavía no lo hemos hecho, es simplemente una idea que no hemos implementado, porque también necesitaríamos gente que procese el material y alguna pregunta de investigación que se responda en base a este material. Pero lo que quiero decir es que lo que empezó como una necesidad personal mía de encontrar qué hacer para doctorarme, se fue convirtiendo de a poco en, bueno, una experiencia de trabajo colaborativa con un equipo que se forma, que brinda servicios,
que produce, bueno, algunos conocimientos que a veces podemos publicar o compartir oralmente en algunas situaciones de intercambio. Y también ha sido el espacio del cual han surgido una cantidad importante de trabajos finales de investigación, ahora llamadas PCI, y tal vez pueda llegar a surgir algún proyecto nuevo de tesis de doctorado, ¿no? Así que bueno, Muy bien, eso medio como para historizar y mostrar las distintas dimensiones que ha tenido nuestra genial. experiencia, ¿no? Y aparte porque hiciste un ping-pong por varias cosas sobre las cuales yo quería profundizar con vos. Eh, de tu recorrido queda claro que vos has tenido posibilidad tanto de formarte desde la perspectiva cuantitativa de la investigación como de poder desarrollar muy tempranamente también experiencias con investigaciones o paradigmas cualitativos, ¿sí? ¿Tenés alguna recomendación para nuestros estudiantes toda vez que método sigue siendo la única asignatura obligatoria formal y si bien se han hecho esfuerzos para integrar, visibilizar más no solamente los métodos cualitativos, sino ahora también los denominados métodos mixtos, uno sigue teniendo la sensación de que faltan oportunidades de consolidar formaciones en otros países, suma la profesora titular? Hola Silvina, buenas Decía, uno tardes. siente que todavía faltan oportunidades para consolidar formaciones en determinadas áreas. ¿Tienes algún consejo, algún tip? Porque lo tuyo es como una formación empírica, o sea, motivada por la necesidad de resolver problemas, y fuiste entrenándote, pero seguramente hiciste lecturas, y en el último tiempo, lo tengo bien claro porque los dos hemos charlado mucho en muchos espacios al respecto, también muy preocupado por la formación en general de los psicólogos, y la formación específica en metodología. ¿Tenés algún tip, algún consejo, alguna cosa con respecto a asegurar la mejor formación posible en metodología de investigación para nuestros estudiantes? Sí, algunas ideas que creo que pueden ser útiles, ¿no? En primer lugar, yo nunca sentí necesidad de estudiar metodología por sí misma o por un interés intrínseco en la misma, ¿no? Todo lo que he ido estudiando y tratando de aprender vinculado a las metodologías de la investigación ha tenido que ver con una necesidad de utilizarlo en algún trabajo específico, ¿no? Entonces, primero, desde el punto de vista motivacional, me parece que es importante tener en cuenta que estamos hablando de herramientas, ¿m? Que está bueno pensar, bueno, ¿para qué las vamos a usar? ¿No? ¿En qué contexto y con qué finalidad o propósito? Entonces, me parece que una de las maneras de irse acercando a la metodología, distinto a lo que es cursar la materia nada más, es poder vincularse con algún grupo que haga investigación a través de las ayudantías a alumnos en principio, o a través simplemente de el entrar en contacto con las prácticas de investigación de docentes de nuestra casa. Afortunadamente tenemos una planta docente que ha ido creciendo mucho respecto de sus prácticas de investigación, sus actividades, entonces hay muchas oportunidades, digamos, estudiantes que quieren aprender algo más que lo que es obligatorio, pueden hacerlo y hay muchos contextos en los cuales esto puede ocurrir. Es cuestión de empezar a mirar un poco lo que hay, acercarse, mostrar interés y por lo general docentes que perciben estudiantes interesados en las temáticas en las que vienen trabajando, creo que es esperable que respondan con algún comportamiento que mantenga activa el interés, es decir, compartirle alguna lectura, proponerle algún seminario, invitar a hacer alguna experiencia práctica. En algún momento hemos dado materias electivas que introducían al campo temático en el que veníamos trabajando. Hace unos años que ya no lo he estado ofreciendo, pero es una posibilidad también volver a brindar estos espacios. Los sistemas de prácticas, créditos por prácticas en investigación también son una buena manera de acercarse. Y, bueno, las prácticas supervisadas de investigación como tramo final también. Lo que creo es que no hay que llegar a interesarse por la investigación solo en el momento del egreso y cuando uno quiera buscar una práctica, sino que hay que tratar de arrancar antes, ¿no? En segundo, tercer año, tratando de acercarnos a espacios en donde se trabaje temas que nos interesen. Y a partir de ahí, si lo que se lo trabaja a través de prácticas de investigación, tratar de conocer desde el punto de vista metodológico los enfoques y estrategias que se utilizan para abordar ese objeto particular desde esa perspectiva en que este equipo lo hace. Y de a poco ir profundizando en ella o ir conociendo otras. ¿Qué es lo que quiero decir? Creo que es útil
tratar de conocer los aspectos metodológicos de la mano de un objeto en el que se esté trabajando y junto con gente que lo venga haciendo. No arrancar uno de cero en un campo que nadie trabajó, ¿sí? O pretendiendo innovar en lo metodológico cuando todavía no ha hecho aprendizajes básicos. Yo creo que hay que tratar de ir por un lado primero y después en todo caso ir complementando con otros. No importa si uno arranca por estudios de tipo quanti o de tipo quali. Sí está bueno saber que existen los otros y también entender que el proceso de adquisición de habilidades para cada uno de ellos lleva tiempo, requiere práctica, requiere varios ensayos y que aspirar a conocer más de uno y buscar integrarlo mediante métodos mixtos es una aspiración que está genial, pero que lleva bastante laburo poder hacerlo, ¿no? Y que a veces se logra más que por el hecho de que uno aprenda a hacer todo, por el hecho de que se trabaja en equipo, donde se combinan las fortalezas de distintos investigadores en un planteo tal vez integrado y de mayor complejidad, ¿no? Ok, perfecto. Y dos preguntas, dado que vos justamente introdujiste cómo la pandemia atravesó tus prácticas. Si podés contarnos un poquito más sobre los desafíos metodológicos, algo ya dijiste, hablaste de consentimiento informado para registros online, pero, digamos, si podés dar más precisiones sobre cómo atravesó tus prácticas de investigación, ¿sí? Y la otra, asociada con la pandemia, y aprovechando la temática de tu línea de investigación, es si has notado que haya habido un cambio cualitativo importante en el tipo de respuesta de la población con la que trabajabas, como resultado del impacto de la pandemia sobre la modalidad de cursado y la vida universitaria en general. Sí, primero, bueno, yo creo que la pandemia y todo, no solo la existencia de la pandemia y todos los miedos que eso nos genera, todos los estados de alerta ante una amenaza que es real, que existe y que circula y que ha sido mucho más poderosa y persistente en el tiempo de lo que sospechábamos, eso afectó toda nuestra cotidianeidad por el solo hecho de convivir con un peligro que antes no estaba. Después todo lo que tuvo que ver con las medidas de cuidado implementadas ante la pandemia que hicieron que básicamente, bueno, migráramos de la presencialidad a la virtualidad como contexto para la interacción, tanto en las prácticas de investigación como en las prácticas de enseñanza, como también en las prácticas de ejercicio profesional y de asistencia a las personas, ¿no? Entonces, sin duda que la primera reacción tuvo que ver con la sorpresa, con la desorientación, tal vez con el temor a no saber qué hacer, que creo que se fueron tramitando de a poco y a partir del diálogo y del compartir en los estados en los que nos encontrábamos con los pares, ¿no? Es decir, de esto empezamos a salir gracias a la acción colaborativa y colectiva y a darnos cuenta que ninguno tenía la receta de qué era lo que había que hacer ni cómo, pero había varios que estaban intentando. Había gente que tenía un poco más de recorrido previo en el uso de las tecnologías que nosotros, y empezamos a charlar, a pedir que nos dieran soporte, material para estudio, tutoriales, que nos ayudaran cuando se nos ataban las ramas con algunas cosas y nos ayudaran a ver cómo resolver situaciones. Entonces, creo que gracias a que hubo un esfuerzo grande de nuestra comunidad, de nuestra planta docente, de todos los compañeros y compañeras que asumieron con mucho compromiso y responsabilidad el tratar de transformar las prácticas en este contexto, más la paciencia, los ensayos, los errores, la búsqueda de colaboraciones y, bueno, una dosis muy alta de tolerancia a la frustración, porque un montón de cosas salieron mal, y capacidad de empezar de vuelta cuando el asunto no andaba, se fueron encontrando modos, ¿no? Específicamente nosotros para la investigación lo que tuvimos que hacer fue generar vía sistemas de encuestas online los procesos de recolección de datos que antes se hacían de manera papel impreso en espacios físicos. A nosotros no nos costó mucho porque hacía rato que ya estábamos usando encuestas online. El Lime Survey, el servidor de la universidad, lo vimos como una oportunidad hace muchos años y lo empezamos a usar para ahorrar dinero, para no tener que estar generando interrupciones en situaciones de clase, para recolectar datos y para poder capitalizar las redes sociales como medio para hacer llegar las convocatorias a responder encuestas entre poblaciones que ya incluso no se limitaban solo a nuestra universidad, sino que pudimos empezar a hacer estudios colaborativos con gente de otros países.
o de otras provincias usando las plataformas online. Entonces, eso ya lo traíamos y se potenció. Nosotros utilizamos este sistema para hacer las mediciones pre y post en los grupos de intervención. Como les dije hace un ratito, tuvimos que aprender a utilizar estos dispositivos para las videollamadas, para poder hacer los encuentros grupales, para hacer las entrevistas de admisión. Y en ese sentido nos resultó dentro de todo amigable el repertorio de opciones a nivel tecnológico que había, como para encontrar algo que reemplazara de alguna manera lo que teníamos antes, ¿no? Lo que primero fue una solución de compromiso para poder seguir haciendo lo que teníamos previsto ante, bueno, lo que surgió. Después empezó a ser un campo interesante para explorarlo y conocerlo en su riqueza y potencialidades, ¿no? Uno de los ejemplos es el uso de algunas aplicaciones dentro de los encuentros sincrónicos. Por ejemplo, el Mentimeter, ¿sí? Que es un dispositivo por el cual uno hace un par de preguntas y quienes participan de la reunión van contestando desde el celu, desde la compu, y sus respuestas van apareciendo en la pantalla y todas las pueden ver. Yo estoy dando actualmente unos talleres desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, justamente sobre esto, regulación de emociones en situaciones evaluativas, y son talleres a los cuales pueden concurrir 80, 90 estudiantes, incluso participan estando en Jujuy, estando en Tierra del Fuego, estudiantes nuestros, pero que están en su casa, participan del taller y participan activamente, no solo mandando comentarios por el chat de Meet, sino usando estos dispositivos donde yo largo una consigna, van contestando y se ocurre esto que antes hubiera sido que estábamos anotando en el pizarrón mientras los alumnos hablaban en clase. Bueno, ahora lo estamos viendo todo acá, ¿no? Entonces, creo que hay como un campo muy interesante de recursos para aprender a usarlos. Y en términos del impacto de la pandemia sobre, bueno, las experiencias de los estudiantes, están las nuestras como trabajadores, bueno, que no son el tema de esta charla, ¿no? Pero que también han implicado mucho esfuerzo de regulación emocional, ¿no? Por el susto ante lo nuevo, por, bueno, el cansancio, por a veces el enojo que nos provocaban ciertas cosas, ¿no? Pero en relación a nuestros estudiantes yo creo que hubo tal vez distintos momentos y este año es mucho mejor que el anterior. ¿Por qué lo digo? El año pasado fue un año de mucha desorientación en nuestros estudiantes y en nosotros. Yo he visto especialmente las consecuencias que ha tenido la pandemia en las maneras de implementar evaluaciones finales, los exámenes en distintas facultades, ¿no? Eso ha tenido efectos muy importantes en términos de la vida emocional de los estudiantes, especialmente en aquellos contextos en donde el equipo docente no tiene herramientas tal vez suficientes o apropiadas para el diseño de pruebas múltiple choice y venían tomando orales antes, migraron forzosamente y han generado algunos exámenes que si uno los revisa desde el punto de vista técnico tienen falencias importantes, ¿no? E inducen a cometer errores de forma totalmente innecesaria o preguntan cuestiones que son poco centrales o relevantes. Y eso afecta, obviamente, el estado emocional de los alumnos porque se preparan, van a rendir y se encuentran con algo con lo que no saben cómo lidiar. Y por otro lado, en términos del vínculo entre docentes y estudiantes, se ha empezado a instalar muy fuertemente una cuestión de desconfianza, que lleva a medidas de vigilancia, de control y de castigo, que se plasman en el uso de cierto tipo de software que tienden a controlar los movimientos de los estudiantes mientras están haciendo exámenes online, o hay procesos de vigilancia, de supervisión, donde se puede decir a un estudiante que interrumpa su examen porque se supone que está haciendo algo ilegítimo, es decir, algo que existía antes, que todos sabemos que hay conductas fraudulentas en algunas evaluaciones, creo que se potenció en un nivel altísimo, por la imposibilidad de vernos en el mismo espacio físico. Eso generó, les digo, varía mucho según la facultad y el estilo y la concepción de enseñanza y evaluación que hay en cada facultad y en cada cátedra, prácticas muy diferentes. Algunas francamente muy hostiles para con buena parte de los estudiantes. Otras más amigables, pero con una calidad desde el punto de vista técnico muy variable, que puede hacer que los procesos evaluativos sean experiencias medianamente predecibles, que uno sabe qué es lo que tiene que hacer para poder transitarlas con éxito,
y no digo usando atajos, sino preparándose a conciencia, pero tiene una referencia clara de qué es lo que se le va a pedir que haga. Y un contexto de interacción personal que puede ser amigable a pesar de que esté mediado por la tecnología. Por ejemplo, en algunas cátedras que toman exámenes orales, aunque no lo hacen de manera presencial, lo hacen en forma remota. Y logran crear un contexto medianamente relajado, distendido, colaborativo, para que los estudiantes vayan mostrando lo que aprendieron. Entonces, creo que el año pasado fue un año de mucha novedad, de muy ver cómo hacíamos con esto. Se aprendió durante el año pasado. Este año hemos podido llegar con propuestas tal vez un poquito más reflexionadas, más pulidas, que no van a estar exentas de errores, pero creo que pueden haber capitalizado lo que hicimos medio a los ponchazos el año pasado, y los estudiantes con una habituación ya al estudiar desde casa y al interactuar con los profesores usando, bueno, la videollamada, usando el chat, ¿no? Es decir, a normalizar que esto también puede ser un contexto de convivencia, de relación educativa, y que lo que determina básicamente la calidad de la experiencia, eso yo estoy convencido que es así, y antes de la pandemia, no es el entorno donde nos encontramos, sino las actitudes de quienes participamos del encuentro. ¿A qué venimos? ¿Para qué estamos? ¿Y qué reglas del juego proponemos para construir un espacio de aprendizaje? ¿Eh? Hay apertura para escuchar, hay apertura para dialogar, para negociar el significado de las cosas, para admitir las diferencias y tramitarlas, o hay una relación unidireccional, ¿sí? Vertical, donde ni siquiera hay demasiado interés por ver qué le pasa al otro con lo que estamos compartiendo, ¿no? Yo creo que ahí viene la base, cómo se construye el vínculo. Y después vemos cómo se adapta en función de las posibilidades del entorno. Pero no hay entornos milagrosos que solucionen problemas que dependen más de nosotros mismos, ¿no? No sé si más o menos Bien. respondo a lo que estaba planteando Sí, Juan. sí. Muy bien, muy buena respuesta. De hecho, aprovecho y engancho otra. Desde tu rol con tantas facetas, investigador, psicólogo clínico, servicios, y en función de lo que estás comentando, ¿alguna previsión que vos pudieras hacer a una institución tan grande como la Universidad Nacional de Córdoba respecto de futuras líneas de investigación o de servicio en función de poder ir calibrando, anticipando cuál va a ser el impacto de esta pandemia sobre, en principio, el rendimiento académico, pero sino sobre el bienestar en general de la comunidad universitaria? ¿Estás imaginando ya alguna propuesta, alguna recomendación, o podés imaginar alguna recomendación, alguna línea de acción? Bueno, yo creo que hay dos cosas que yo veo hacia el futuro, ¿no? Una tiene que ver con la pandemia y creo que ahí tengo más claro qué podemos ir haciendo al respecto, y otra que tiene que ver con el incremento de la matrícula y la misma planta docente, que esa es la que a mí me preocupa mucho más y donde no tengo ideas tal vez tan claras de si podemos hacer algo que preserve la calidad en la formación universitaria, ¿no? Sobre lo primero, me parece que necesitamos trabajar sobre la aceptación de los hechos, en primer lugar, poder salir de la nostalgia por lo que ya no fue, por lo que ya no es, la añoranza, y ver más o menos lo que tenemos, qué es lo que hay, y tratar de orientarnos a ver las oportunidades y fortalezas que podemos encontrar dentro de lo que hay, ¿no? Me parece que algunas personas han quedado medio como en un estado de decir, bueno, ¿cuándo vuelve la presencialidad? Sin poder pensar qué hacemos mientras tanto, ¿no? Yo creo que esta fue una ocasión que nos enfrentó a la necesidad de pensar la virtualidad como algo que no es de coyuntura, no es para salir del paso durante la pandemia, sino que es una asignatura pendiente que tenemos como institución formadora, que es generar un dispositivo que permita la educación a distancia y la formación en la virtualidad de nuestros estudiantes. ¿Sí? Es un trabajo enorme construirlo desde el punto de vista de una propuesta integral. Tenemos experiencias parciales de materias, pero yo creo que hacia ahí habría que ir, ¿no? Como decir, bueno, nos adaptamos al hecho de que algo cambió, entendemos que eso cambió de una manera que va a ser perdurable, no porque la pandemia va a ser eterna, ojalá que no, ojalá que la podamos contener y terminar lo más pronto posible, porque un montón de vidas están perdiéndose por esto, sino que nos ha enfrentado con el hecho de que como universidad necesitamos dar respuestas diversas
a las necesidades educativas de nuestras poblaciones. Algunas las podemos seguir dando desde la presencialidad, y hay mucho por hacer en términos de mejorarla cuando volvamos, aprovechando lo que aprendimos acá. Pero también necesitamos contemplar el hecho de que lo virtual creo que va a quedarse y podemos ponernos a trabajar en cómo generar algo de oferta virtual de buena calidad. Otra de las cuestiones que creo que también la pandemia nos ha impactado ha sido, bueno, el poder resignificar lo que implica estar en casa, ¿no? Y todo lo que implica en términos de convivencia, de organización y de vida cotidiana, ¿no? Lo que al principio fue una cuestión medio incómoda, medio que nos desorganizó, hoy me parece que es una opción de la cual varios no tienen ganas de volver. Es decir, han encontrado que hacer cosas desde casa, cuando tenemos en casa condiciones apropiadas, ¿no? De espacio, de conectividad, de, bueno, convivencia más o menos armónica con el resto de los integrantes de la familia, hacer cosas desde casa está bueno como opción, desde el laburo y desde la formación, ¿no? Entonces, eso ha implicado una forma distinta de vivir lo que es estar en casa, de reorganizar el espacio de la casa para tal vez elegir que una parte de nuestra actividad transcurra desde casa, aun cuando podamos volver a hacerla en otro lado. Que sea una opción. ¿Bien? Por otro lado, creo que hay mucha gente que, bueno, lo que pasó en la pandemia le pegó muy mal, le impactó mucho, sea porque perdió el trabajo, sea porque su familia perdió seres queridos, sea porque pasó por la enfermedad y no quedó bien. Entonces ahí también necesitamos tener como una mirada atenta, sensible, para detectar las nuevas problemáticas en salud mental que han surgido luego de la pandemia y ver de qué manera acompañar, ¿no? Nosotros como docentes, escuchando a los alumnos cuando, bueno, nos plantean situaciones vinculadas con esto y disponiendo de flexibilidad, tal vez en las condiciones de cursada para considerar estas situaciones, ¿m? Pero también como campo científico, ¿no? Yo me estoy encontrando, digamos, con personas que han pasado el COVID y que no han podido recuperar su cotidianeidad como era antes, que desde el punto de vista cognitivo no tienen el mismo funcionamiento, que desde el punto de vista emocional han quedado muy vulnerables, con mucha labilidad o con mucho miedo a recaer. Entonces hay procesos de tristeza muy fuertes asociados a pérdidas, que hay que comprenderlos, hay que darles tiempo y acompañarlos para que se sanen. Todo esto, si bien hay estudios que evalúan vía encuestas, sintomatología mental, me parece que, bueno, los que vamos trabajando en relación con las personas, escuchándolas y siguiendo sus trayectorias, tenemos también muchos datos que nos indican que esto no ha sido gratis, que esto no pasó, y que esto está haciendo estragos en muchos aspectos de la vida de la gente, ¿no? Y me parece que, bueno, desde la línea de investigación en la que yo estoy, ¿qué podemos aportar? Bueno, por lo menos repensar las estrategias de cursada, teniendo en cuenta qué nos pasó, no pretendiendo que estamos en condiciones ideales. Es decir, incorporar todo esto que atravesó nuestra vida al contexto de decir, bueno, ¿cómo vamos a cursar? ¿Cuántas materias? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué no puedo? ¿Tengo fuerza, energía para esto o no? Bueno, haré menos este año. O me bancaré si lo que antes me salía bien, ahora no me sale tan bien porque no estoy pudiendo funcionar como antes. Me trataré con comprensión, con paciencia, porque esperamos que esto se resuelva con el tiempo. Que con la intervención tal vez se puedan recuperar cosas perdidas o se pueda aceptar lo que se perdió sin que eso implique una tristeza crónica o una visión de desesperanza hacia el futuro. Pero ahí tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Y eso hace a los procesos de regulación emocional, de afrontamiento de los estresores, ¿no? Que si bien los pensábamos primero con el rendir exámenes, tienen que ver con muchas situaciones complejas de la vida. Exactamente. Ya con eso te metiste en uno de los ejes de la entrevista que queríamos abordar, que era si podías dar algún consejo, algún tip para el cursado. Y bueno, con esto último que acabas de desarrollar está claro que no solamente para el cursado, sino como muy bien lo señalás vos, como herramienta para la vida en general, ¿no? Poder tener buenas estrategias de afrontamiento, de autorregulación emocional y demás, impacta sobre un montón de dimensiones de nuestra vida como estudiantes, profesionales, etcétera, etcétera. Sí. Te llevo a dos cosas más que estaban pautadas. Sí,
Un último consejo Dale, que querría dar o tip, ¿no? Especialmente para dale. nuestros estudiantes, ¿no? Confíen en nosotros, confíen en el vínculo con los docentes, hablen, planteen lo que necesiten, comuníquense y vamos a ver de qué forma se encausa la cuestión. Es decir, no se queden en soledad o con la idea de que no se pueda hablar con quienes están del otro lado. Quienes están del otro lado somos personas, somos trabajadores, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos sensibilidad hacia muchas cosas. A veces no tenemos soluciones para dar, ¿sí? Pero tenemos posibilidad por lo menos de escuchar y de buscar colaborativamente con quienes pasan la dificultad soluciones o planteando también a un grupo más amplio las problemáticas, encontrar soluciones por parte de los pares. Entonces, ante la dificultad, ante el obstáculo, no se cierren, abran el juego y busquen alternativas también apelando a los demás. Seguimos con Genial, genial. Aparte, porque en el caso puntual de nuestra cátedra tenemos todos esos mecanismos de contacto previstos, por suerte. Y cuando se nos ata la rama, como dice Luis, siempre está la búsqueda de una solución colaborativa que puede ser viendo cómo solucionan en otras cátedras ante situaciones similares o buscando respaldo dentro de la facultad o dentro del ámbito más amplio de la UNEC, ¿no? Así que usen las vías de comunicación. Dos cosas que todavía no hemos abordado y me quedan 15 minutos de los que estaba previsto. Una es, en tu recorrido como estudiante y ahora como profesional, si hay algún texto clásico que vos puedas, independientemente de que tenga que vinculación o no con la metodología de investigación, pero algún texto clásico que vos quieras recomendar a un estudiante de psicología. Bueno, a mí hay un texto que me resultó fabuloso, que es como la base de mi tesis doctoral, que es Test Anxiety, the State of the Art. Es el estado del arte sobre la ansiedad ante los exámenes, ¿no? Es un libro de 1998 de un autor israelí, Moshe Seidner, que hizo una revisión absolutamente exhaustiva y riquísima sobre distintas cuestiones a investigar en el campo de la ansiedad ante los exámenes. Desde el concepto, sus dimensiones, las estrategias para medirla y los programas de intervención, sus correlatos, las diferencias individuales. Es un libro fabuloso que, bueno, ahora dispongo de una versión en PDF compartible, digamos, pero en su momento no la tenía y gracias a una colaboración con un autor norteamericano, el doctor Gerald Cassady, de la Universidad de Ball State, pude acceder al libro, me lo envió como regalo, fui una de las personas más felices cuando ese paquete llegó, porque dije, uy, qué bueno, lo puedo leer en papel y todo. Para mí fue un libro fundamental en el campo en el que yo trabajo, ¿no? Porque no se ha escrito todavía otra cosa con semejante perspectiva integradora. Ya estaría bueno, yo estoy ahora escribiendo un capítulo para un libro sobre diagnóstico en el que voy a hacer como una actualización de ansiedad ante los exámenes, un libro que van a editar unos colegas de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, sería muy oportuno que surja una producción colaborativa a nivel internacional que actualice el panorama de la investigación ante los exámenes en los últimos 20 años, ¿no? Ese libro, como les digo, es como muy interesante. Después, si hay interés en conocer aspectos propios del trabajo que hacemos nosotros, hay publicaciones de nuestro equipo, están todas disponibles en mi perfil en ResearchGate, que es una página a la que se puede entrar para descargar los papers, especialmente los estudios donde hemos propuesto tratamientos, los hemos implementado y evaluado su eficacia, también los estudios instrumentales, que es uno de los que más consultas genera por investigadores de otras partes de Latinoamérica que nos piden los instrumentos, que los quieren utilizar, ¿no? Y bueno, después hay un libro que es el Handbook of Emotion Regulation de Gross, de Jane Gross, que también es un manual muy bueno sobre regulación emocional, que también tiene una cobertura muy amplia de tópicos. El problema es que los dos textos que les recomiendo están en inglés, y eso marca un filtro, una selección en los potenciales lectores. Entonces, bueno, yo propongo, digo, si entre los estudiantes o quienes escuchen esta entrevista hay interés específico, escríbanme, les dejamos mi correo y sobre el tema puntual que tengan ganas de conocer, yo les puedo buscar algunas variantes en castellano que tengamos, sobre regulación emocional, sobre procrastinación, sobre ansiedad ante los exámenes, ¿sí? Pero digo,
de esa magnitud libros en español no tenemos. Los que hay están en inglés, ¿no? Y en relación a las cuestiones metodológicas, la verdad que no tengo últimamente un libro de cabecera, porque las lecturas han sido como muy específicas en relación a lo que tuve que usar en cada experiencia de investigación particular. Entonces, ahí también, yo creo, no es lo mismo buscar un libro de referencia en adaptación de test que en otro de intervenciones, valoración del impacto de intervenciones, ¿no? Ok, ok. Para ir redondeando, Luis, y aprovecho que, de nuevo, las múltiples facetas que vos tenés. Muchas veces hemos insistido, recuerdo mi primera inserción en la cátedra de metodología ya lejos de hace tiempo, primero como estudiante y después como lo que se llamaba en esa época jefe de trabajos prácticos, y después en muchas oportunidades que hemos dicho, y de hecho lo decimos muchas veces ahora en clases también, que aunque no vayan a ser una carrera académica, la formación en metodología de investigación ayuda en cualquiera de las facetas del desarrollo profesional, ¿sí? Sí, Vos tenés una coincido. muy buena faceta de desarrollo profesional en la clínica, entonces te pregunto si vos crees que hay un plus en tu ejercicio profesional como clínico a partir de el recorrido tan heterogéneo, pero también continuo de Sí. información en metodología. Sí, creo que es así y a la inversa también. Creo que puedo hacer mejores experiencias de investigación gracias a mi práctica clínica, porque me logro formar una representación acerca de los fenómenos más rica que la que tendría solo en base a la lectura de trabajos publicados, o una representación de lo que ocurre de una forma bastante más dinámica que la que se logra cuando uno mide el fenómeno con un instrumento estandarizado. Entonces, yo creo que hay que apuntarle a un perfil mixto. ¿Mm? Creo que es lo mejor que nos puede pasar, que cualquiera que incursione en el ejercicio de la profesión sepa cómo revisar literatura y buscar textos actualizados relativos a lo que está trabajando, conozca de instrumentos para evaluar los fenómenos en los que opera desde el punto de vista de la actividad profesional, y también pueda leer críticamente los manuales de los instrumentos en términos de su validez y confiabilidad o su adaptación al contexto sociocultural, para no incurrir en mala praxis, digamos, tomando pruebas que tal vez no son útiles o adecuadas al contexto. Creo que una formación rigurosa también ayuda a poder documentar qué vamos haciendo en la profesión y poder ir detectando indicadores que indiquen cambio positivo o no en el trabajo que vamos haciendo. Creo que sistematizar el trabajo profesional, hacer una instancia reflexiva, vincularlo con la teoría y comunicarlo por escrito o en forma oral es un ejercicio de alto valor formativo para un profesional. Y son todas prácticas habituales de quienes están en el terreno de la investigación. Entonces yo creo que lejos de ser mundos disociados, son mundos que pueden comunicarse bastante bien el uno con el otro, si uno se da cuenta que no está en dos realidades paralelas, sino que son dos maneras diferentes de acercarse a un mismo campo, a una misma realidad, ¿no? Y respecto de la utilidad que tiene el trabajo profesional para la investigación, creo que nos da una perspectiva un poco más realista acerca de lo que encontramos como hallazgos en los estudios, ¿no? Vieron que una correlación siempre es como parcial, no es plena, no es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que hay una variable que sí, tenemos datos de que está vinculada con la otra, que covarían. ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana de la gente con la que trabajamos? Bueno, ahí la profesión nos ayuda a darle un contexto a eso que se ve, ¿no? Eh, por eso creo que es de ida y vuelta y me parece que está bueno alentar a nuestros estudiantes a tratar de desarrollarse, si es posible, en ambos ámbitos, por lo menos haciendo algunas experiencias formativas que tengan que ver con cada uno. Buenísimo. Bueno, Luis, quiero agradecer enormemente por tu tiempo y por compartir estas reflexiones y estos conocimientos y por abrir la puerta para que más gente, particularmente estudiantes, se interesen por la investigación. Como dijimos al principio, después en la descripción del video y en el aula virtual de la asignatura vamos a estar dando más datos de contacto con el equipo de investigación. Vos mismo acabas de ofrecer tu mail también para aquellos que quieran profundizar en lecturas. Nada, pero muchísimas gracias por tu tiempo y por tu calidad. Y nada,
vamos a subir este video en un momento del día y vamos a seguir con el ciclo de entrevistas con algunos de los otros colegas de la asignatura. Ya están comprometidos la doctora Estefanía Caicedo, Estefi Caicedo para nosotros, Estefanía. Angelina Pilati también tiene ya una oferta de fecha y así con varios más hasta que completemos todo el staff de la cátedra y probablemente después veamos cómo seguimos. Luis, de verdad, muchísimas gracias. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos recorrido muchas veces los pasillos de la Facu, en muchas cosas coincidimos, muchas otras no tanto, pero siempre desde el respeto y del reconocimiento y pensando siempre que queremos lo mejor para nuestra comunidad y para nuestra disciplina especialmente. Gracias de corazón y bueno, nada, cuídense mucho, cuídate mucho vos también y nos estamos viendo. Gracias, Bueno, un adiós. gusto.